¿Me equivoco si es fanático de Flecha o de Topper? No. No, los quiero muchísimo, quiero marcas argentinas. La marca Topper es una marca argentina, Sí. fue líder en Brasil. Las empresas argentinas no solamente pudimos hacer buenas cosas, sino exportarlas, ¿no? Y esa fue una de ellas. Bueno, ¿una época pasada o se puede volver a recuperar que marcas de nuestro país sean competitivas fuera de nuestro territorio? Digo porque hoy es un tema que está en continuo debate, ¿no? La capacidad de emprendedurismo argentina está clarísimo, nadie la duda. Fíjese que Argentina tiene uno de los récords muy lindos en el mundo, que ha sido uno de los países en vías de desarrollo, es decir, todavía no desarrollados, que tuvo multinacionales argentinas, empresas como Cian Vitela, empresas como Alpargatas, empresas como Bungibor, la misma YPF, YPF empezó a funcionar en Argentina a principios de 1900, Petrobras en Brasil en 1950, prácticamente la fundó YPF a Petrobras, le dio toda esa tecnología, así que Argentina fue muy capaz en avanzar en eso. Después, la economía argentina entró en tantas idas y venidas, que es lo peor que puede haber para crear una industria de largo plazo. ¿La economía o los que responsables de manejar la economía? Bueno, por supuesto, usted fíjese, yo porque es un desaguisado contra otro, ¿no? Permanente. Fíjese, hablamos el otro día ayer en Pigüé. Argentina entre el año 76, para poner una fecha, ¿no? Donde yo soy industrial, y el año 2002, que es cuando explotó la convertibilidad, fue el país del mundo que no solamente no creció, sino que más se desarrolló. Es un récord espantoso, fuimos para atrás en educación, en pobreza, en indigencia, todos en salud, todos índices extraordinarios que teníamos los perdimos. Ahora, en ese mismo periodo, ¿qué sucedió? Bueno, la economía tuvo unos planes económicos que no existieron en ninguna parte del mundo. Empezamos con la inflación cero de Helbar, terminó en Rodrigazo. Después siguió la tablita de Martínez de Oz, terminó en el Sigoazo. Después vino el Austral y el Primavera, terminaron en la hiperinflación. Después vino la convertibilidad y terminó en la crisis terrible del 2001. ¿Qué quiere decir? Esto no pasó en ninguna parte del mundo, cambiando los modelos económicos como si fueran trajes. Por lo tanto, en ese nivel de volatilidad macroeconómica, nada serio puede desarrollarse. Por eso no es de extrañar que hayamos perdido todos esos índices que los perdimos y hoy tengamos un núcleo duro de 31% de pobreza en la Argentina, que no lo podemos desarmar. Nosotros tenemos la particularidad que, al igual que ustedes, nos informamos casi de las mismas fuentes, porque con la diferencia que ustedes están cerca y son los protagonistas día a día. Pero uno, por ejemplo, tips que uno escucha de aquí, desde 700 kilómetros de Capital Federal. Le podemos dar de comer a 400 millones de habitantes, pero tenemos 32% de hermanos por debajo de la línea de pobreza. Tenemos la capacidad creativa como nadie, pero bueno, los tenemos o muchos que se nos van afuera, y tenemos un grupo de políticos que discuten todos los días y no logran ponerse de acuerdo en que haya políticas a largo plazo, 10 temas consensuados. ¿Qué es lo que nos falta? ¿Qué es lo que nos pasa como sociedad que no se pueden juntar 2 o 3 a dialogar? O al menos en la imagen que uno tiene, inclusive en algunos programas donde no todos piensan igual, terminan a los gritos y discusiones. Bueno, usted da un tema que es clave en Argentina, entender qué nos pasa. Así de simple. Porque usted dirá, una vez cuentan un chiste que había 3 técnicos mirando una heladera que estaba parada, ¿no? 3 ingenieros, uno se agarraba la cabeza y uno decía, debe ser el gas, otro no, para mí el émbolo se trabó y el otro echaba otra hipótesis. Y llega uno y le dice, muchachos, si nos fijamos, si está enchufada. Claro, ¿no? lo elemental. Y esto pasa a veces en la Argentina. Argentina tiene un problema, que cada 10 años vuelve a caer en el mismo, entra en crisis, y es cuando le faltan dólares. Usted pesos puede emitir, dólares no. ¿Y por qué le falta esto a la Argentina? Algo muy simple. Argentina le vende al mundo lo que vale poco, que es materias primas, y le compra al mundo lo que vale mucho, que son los productos terminados. Conclusión,
hasta en los periodos de crecimiento de la Argentina, usted en vez de estar en una fiesta está en un velorio, porque los dólares que consigue con lo que le vende al mundo no le alcanzan para pagar lo que tiene que comprarle al mundo para ese crecimiento. Y acá la Argentina discute esto siempre y nunca va al fondo del problema. Cuando esa crisis se produce, está pasando ahora, la crisis externa pasó en el 2001, en vez de entender el problema aparecen dos clubes de gente. Uno que los que les gusta devaluar y creen que todo se arregla devaluando, y la infraestructura no se corrige revaluando, devaluando, y los que creen que todo se arregla endeudándose, el club de la devaluación o el club de la deuda. Usted puede tomar deuda para corregir esa estructura productiva desequilibrada, o puede contraer la deuda para financiarla y que siga la infraestructura desequilibrada. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo no cambio esa estructura desequilibrada, si no empiezo a vender con mayor valor agregado al mundo, si no empiezo a generar ingresos a la Argentina que supere los egresos de la Argentina, no voy a salir nunca de la crisis. Y siempre voy para atrás. Por lo tanto, ¿cómo se hace esto? Muy simple. Argentina, cuando uno toma el total de sus exportaciones, resulta que exportamos a razón de $400 la tonelada promedio. Dirá mucho, es poco, $400. Pero cuando vemos las importaciones, importamos a $1.600 la tonelada promedio. 4 veces menos. Conclusión, ¿por qué? Y este es el debate que hoy se tendría que estar dando, y nosotros le pedimos a ustedes, a la prensa, a la gente, que no se exijan a la política dar respuesta a estas cosas, y no andar con ideas evasivas, y no hablar de todo menos lo importante. Ejemplo, Argentina le vende a China el 90% de lo que es poroto de soja. Poroto de soja. Ni siquiera biocombustible, ni siquiera proteína, transformada en carne aviar o carne de cerdo. Argentina, el trigo que exporta, el 85% lo exporta a $170 la tonelada, que es el cereal. Eso transformado en harina serían $400 la tonelada. Antes de venir aquí el lunes estuve en una fábrica de pastas, de tapas de empanada en San Martín, provincia de Buenos Aires. Exportan muchísimo, tapas de empanada, me sorprendió. A Inglaterra, a Estados Unidos, ¿saben a cuánto? A $2.000 la tonelada. Claro. Italia exporta todo lo que exporta de trigo a $1.400 la tonelada transformada en pastas y galletitas. Hoy Argentina, fíjese el campo, sabe que soy productor agropecuario. No cabe duda que estamos mejor, mucho mejor, nos hemos quitado las retenciones, se acabaron los ROE, que era un disparate, locura de la economía argentina, donde un container cargado de carne de un barco lo bajaban, todo eso lo vivimos. Ahora, hace un año y pico que el kilo de carne apenas mueve un 9 o 10%, los costos subieron un 32%. Cuando Argentina quiere hoy agregar valor a lo que produce, porque así es como va a cerrar, porque va a haber el triple de ingresos de dólares y va a haber el triple de empleo y el triple de salarios mejores pagos, se nos complica. ¿Qué pasa cuando queremos transformar un grano de maíz en leche? ¿Cómo está el sector lácteo? Sí, sí. ¿Qué pasa cuando queremos agregar y hacer proteína en producción de cerdos o de pollos? Un sector que creció muchísimo, pujante, con tecnología avanzada. Bueno, le aumentaron los costos internos 35% en dólares, en un año. Bueno, lo sacamos de competencia en el mundo. Y ahora, bueno, le abrimos el mercado americano, donde sabemos que trae una peste que nos puede complicar muchísimo todos nuestros planteles. Conclusión, un sector en la Argentina que quiere que el campo mejore a través de lo que vende, hoy está en dificultades. ¿Qué pasa con la fruta de Río Negro? ¿Alguien duda que tenemos la tierra más fértil del mundo para la fruticultura? Sin embargo, por el alto costo argentino, no del productor. Sí, no, seguro. Logística y demás. Bueno, él tiene su socio en Chile, a la misma distancia. Cuando el chileno manda la fruta al puerto,
paga la tercera parte de flete que lo que paga en Río Negro. La presión tributaria es la mitad del de Río Negro. La tasa de interés, la cuarta parte del de Río Negro. Y el de Río Negro, cuando manda la fruta a Buenos Aires, tiene que pagar más en la custodia del camión para que no se lo roben que en el flete. Claro. Entonces, indudablemente... Y el despropósito de que, por ejemplo, un sojero de Salta le sale lo mismo el flete al puerto de Rosario que de Rosario a China. Está claro. Bueno, entonces, listo, está muy claro dónde está el problema de la Argentina. Usted puede entender que Chile, que es un país que parece, no sé, un ladrillo de canto, ¿no? Finito y largo, exacto, exporte 10.000 millones de dólares por año menos que la República Argentina. Está claro que estamos haciendo las cosas mal, ¿no? Por eso que nosotros esto dentro de nuestro espacio de un país lo vemos como una gran alternativa, una gran esperanza. Pero eso es lo que hay que discutir. Cuando el presidente Macri dice que va al mundo, cuando estuvo en China ahora, yo estuve un mes antes que él estuviera con Sergio Massa en China, nosotros le preguntamos, presidente, ¿con qué vamos? ¿A consolidar la actual relación de intercambio donde el 90% de lo que le mandamos es poroto de soja? Y el 90% de lo que viene son productos terminados chinos, es decir, mano de obra china. Claro. Porque si el modelo es ese, lo mismo si en vez de exportar maíz no exportamos cerdos o proteína, Argentina no va a salir de su problema estructural que hablábamos al principio. Argentina, en ese esquema, que era válido en el siglo XIX, principio del XX, cuando éramos 4 millones de habitantes, solo cierra, si queremos salir de la pobreza, sí, mejorar la seguridad, la salud, etcétera, exportando 20 millones de argentinos. Ese sistema no puede funcionar con 40 millones de argentinos. O si no, diciéndole con claridad a la gente, a los argentinos, señores, nuestra propuesta al mundo es un modelo que cierra solo con bajos salarios. Claro. Entonces esta es la clave de la discusión. Y nosotros, de nuestro espacio, por eso que estamos trabajando mucho, hoy que vemos que el gobierno inteligentemente ha logrado introducir la polarización con mucha fuerza. Es decir, asustamos con Cristina, entonces cuidado con Cristina porque si no viene otra vez la Argentina del pasado, la única alternativa que queda es la nuestra. Absolutamente erróneo. Además diciendo, ¿cuál fue la propuesta que en esta campaña se habló? Tanto del kirchnerismo como del oficialismo. El oficialismo diciendo frases muy rimbombantes como vamos juntos que es mejor. Y ni siquiera nos dicen a dónde, con qué modelo, de qué forma. Y el kirchnerismo que dice así no se puede seguir. Tampoco dice cómo hay que seguir. Y nosotros lo que estamos planteando, no solamente cómo vamos a agregar valor, cómo vamos a salir de esto, sino con quién lo vamos a hacer. Sí, aparte creo que también de Mendiguren se fue distorsionando la campaña porque parecía más una presidencial que una legislativa. Exactamente. Se hablaba de cuestiones que solamente las puede modificar seguramente un nuevo ejecutivo y no precisamente un parlamento con su nueva conformación. Mire, le agradezco y me sorprende esta inteligentísima deducción, porque esto no es lo que la prensa importante de Buenos Aires plantea. Lo que usted acaba de decir es tal cual. ¿Qué estamos discutiendo? ¿Un cambio de intendente? ¿Un cambio de gobernador? ¿Un cambio de presidente? Claro. No. Estamos discutiendo la constitución de un parlamento. Yo le pregunto, cuando el parlamento argentino, siempre, históricamente, el partido del gobierno tiene mayorías absolutas, ¿qué pasó? Fue complicado. La escribanía. Fue complicado. Yo hace 4 años soy diputado. Bueno, ahora parece, y creo que más de uno va a tener un dolor de cabeza de sus pares, porque están poniendo en duda los que levantaron la mano por el entendimiento del memorándum con Irán, porque son tan cómplices los legisladores que levantaron la mano con quien llevó adelante la política, ¿no? Se han votado, mire, yo tengo 3 años ya de legislador. Mis 2 primeros años con el kirchnerismo, cuando fue la escribanía, fueron los años más frustrantes de mi vida. No pudimos discutir una sola ley. Sacar un empate era un triunfo. No te lo permitían. A tal punto, que cuando Argentina discutió la modificación del Código Civil y Comercial, que desde Vélez Sarsfield no se tocaba, ¿sabe cómo se inició la sesión? Con una denuncia nuestra en la justicia penal, porque no se habían cumplido los trámites de dictado de leyes.
Vamos ahora a la antítesis. Mi último año de legislador. Estoy orgulloso, feliz de haber integrado ese Congreso. ¿Por qué? Porque se debatió, porque no había mayorías. Y aún con el resultado que ocurra en la legislativa, No se va a alterar. no se va a alterar. Pero además les quiero decir una cosa. ¿Cuál fue la actitud de nuestro espacio, un país? Para mí, eso es la nueva política. Es un espacio que por supuesto quiere ganarle. Somos oposición, queremos ganarle al oficialismo. Pero ¿sabe cuál es la diferencia? Nosotros queremos ganarle con una propuesta superadora, no buscando su fracaso como hace el kirchnerismo. Esto es sustancial la diferencia. Y es más, si nosotros no hubiéramos estado, el gobierno actual hubiera cometido errores institucionales tremendos. La doctora Carrió, que habla de la República y todo, estaban cambiando los jueces de la Corte por un decreto. Sí, en ese sentido fueron muchas las voces que se levantaron, también se levantó la de Carrió. Hay que ser justo en ese aspecto. Pero estaba dentro de su espacio político. Sí, sí, seguro. Pero seguro. ¿sabe quién lo paró? Ese decreto de necesidad y urgencia, nosotros en el Congreso, como fuerza que desequilibraba, teníamos la facultad de vetarlo o no vetarlo. Tal cual. Y le dijimos, esto no pasa. Vamos a hacerlo bien. Y lo hicimos bien. Y así le puedo contar un montón de cosas. No, inclusive, a ver, uno nota, y en la provincia ha pasado lo mismo, el oficialismo se ha encargado de resaltar el trabajo de el Frente Renovador, ahora un país, que le ayudó a sacar un montón de leyes en la provincia, donde en otros tiempos, tiempo antes, vos también entraste, Rubén, en el 2013, era impensado, ¿no? Bueno, la escribanía que se refería el Vasco así mismo ocurrió en la provincia. Claro. Los 2 primeros años nuestros fueron tal cual lo expresa él, donde no podíamos no solo discutir, sino inclusive hasta teníamos dificultades para presentar los proyectos y que tuvieran estado parlamentario. Claro. Eso cambió absolutamente porque no hay mayorías calificadas y se generó un debate. Pero también debo decir que lamentablemente en estos últimos tiempos, en estos últimos meses, la legislatura está parada. Sí, sí. Tuvimos La nacional también, 3 secciones en el año. Claro. Todo el ritmo del primer año. Bueno, entonces ahí hay una responsabilidad del oficialismo, quien conduce la Cámara, que ese debate tenga una fructificación en las comisiones, en los trabajos y después en el recinto. Uno puede ganar o perder. Pero esa es la esencia de la democracia, que el debate enriquece, mejora, y esto nosotros hemos dado fiel certeza de eso. Reconocido por la propia gobernadora. Sí, claro, porque le hemos dado todas las herramientas que necesita un gobierno legítimamente constituido como es este. Más aún, hemos mejorado algunos proyectos de iniciativa del oficialismo para que si había un error pudiéramos mejorarlo. Eso ocurrió. En algunas leyes, inclusive tuvimos debates donde teníamos disidencias. Sin embargo, la prioridad fue, por ejemplo, darle las herramientas, como por ejemplo el endeudamiento. Hoy las obras que se están haciendo, como la Ruta 67, que bienvenido sea, y que está ocurriendo tanto la de Pigüé a Puan como la de Pigüé a Coronel Suárez, se hizo en base a un endeudamiento. Uh-huh. Y eso se lo permitimos nosotros porque es la lógica de una democracia que uno no tiene el espíritu de tirarle piedras al gobierno para que vaya mal. ¿Qué sentido político tiene que al gobierno le vaya mal si eso implica que no va a ir mal a todos? Uh-huh. Esta es una perversidad de nuestra dirigencia política que no asume el rol que la ciudadanía nos pone. Por esa razón está muy bien su pregunta. Nosotros no elegimos intendente, aquí elegimos concejales. Y aquí en Puan tenemos un caso particular. El oficialismo tiene una mayoría absoluta y esto es malo para la sociedad de Puan. La sociedad de Puan debe recapacitar en esto y permitir la diversidad de voces en el Consejo Deliberante para inclusive mejorar el debate, mejorar el control, porque el Consejo Deliberante o la legislatura o el Parlamento Nacional, una de sus funciones es controlar que el gasto se haga correctamente, que las decisiones políticas sean de acuerdo a los consensos comunitarios que se necesitan, que tengan la lógica de un futuro mejor.
Bueno, eso es lo que nosotros intentamos de un país, con la responsabilidad de ponernos en el lugar que la sociedad nos pone, pero una vez que estamos ahí, lo hacemos con la mayor responsabilidad que merece nuestra responsabilidad. Y yo hoy me da vergüenza decir que tuvimos 3 sesiones en la legislatura provincial durante este año. Perdón, una cosa, eso a nivel provincial, a nivel nacional. Después de haber tenido esa performance del año pasado, que el mismo oficialismo reconoció públicamente que nada hubiera podido hacer sin la colaboración de un país, no citaron desde el año pasado una sola sesión ordinaria. Entonces, son gestos peligrosos, que es lo que nosotros aconsejamos. Por eso hace falta que hoy Vanessa pueda estar en el Consejo, que en la provincia continuemos por este camino, en la nación este camino de diálogo, porque si ustedes me dicen que la oposición es el kirchnerismo, no me cabe duda que es peligroso, porque lo único objetivo que demostró fue querer dificultar. Pero nuestro caso en particular, 2 cosas hicimos de gran aporte nosotros. Primero esto, ayudar a gobernar y aportar. Segundo, demostrar que en la Argentina es posible los consensos. Si Argentina no aprende que hacia adelante no se pueden armar consensos y coaliciones, no hay salida, porque es así, ningún espacio político, por fuerte que se crea, va a poder gobernar solo de octubre para adelante con los problemas que hay para resolver. Y Margarita Stolbizer y Sergio Massa demostraron que aún teniendo diferencias en muchos sectores, fueron capaces de construir una agenda en función a coincidencias. Esto es muy novedoso, la gente no lo percibe. Uruguay es capaz de hacer una coalición, Chile es capaz de hacer una coalición, y pasamos de Bachelet a Piñera, Bachelet... ¿Y sabe por qué no lo percibe de Mendiguren? Y esta es una crítica a la clase política que le hago, porque usted hace un rato lo mencionó, porque nos informamos todos de los mismos ambientes, miramos casi los mismos programas. Si usted analiza el contenido político de los programas, inclusive a los que usted acude, vergonzoso, es Buenos Aires y área metropolitana. Al resto del país, que lo parte un rayo. Pero mire, nosotros queremos, con Rubén, con Vanessa, pedirle algo. Se lo pedimos a la gente, por supuesto, y a los medios si nos ayudan. Exíjanos a la política definiciones. No puede ser que nos voten o no nos voten aceptando que toda la propuesta es decir, vamos juntos, que mejor. ¿Qué quiere decir esto? Concretamente, ahora se va a discutir a partir de octubre nada más ni nada menos que la reforma tributaria, la reforma laboral y la reforma previsional, la vida de nuestros jubilados, la vida de todos nuestros trabajadores, o la vida, digo, del día a día, ¿no? Sí, sí. ¿Y el gobierno qué dice? La vamos a discutir después de octubre. Sinceramente, es una falta de respeto. Lo que pasa es que también forma parte de la maduración política de esto, porque también uno nota que el año que hay campaña se desvirtúa el debate. Es decir, todavía yo creo que no se ha aprendido a que las rencillas políticas se diriman en las urnas, pero en el Congreso, que es la casa de las leyes, que nos permiten vivir a todos, o enmarcarnos dentro de la ley a toda la ciudadanía, el año que hay elecciones, pero no es de ahora, desde hace muchos años, no funcionan ni la Cámara de Diputados ni la Cámara de Senadores. Mire, nosotros tenemos una propuesta concreta. Nosotros pedimos que el debate en estas elecciones sea la reforma tributaria, la reforma laboral y la reforma previsional. Si el gobierno lo esconde y no la quiere mostrar, ¿qué pasa? A mí me pone nervioso, digo, es que estará haciendo una reforma previsional que otra vez acorte el tema de los jubilados, le quita... Entonces, queremos que nos contesten. Nosotros venimos hoy de Coronel Suárez. Llegaba Mosca a la tarde, que es una persona que bueno, hoy encabeza, como antes lo hizo Sarguini el año pasado, la Cámara de Diputados. Digo, qué lástima, pues lo conozco, que podemos estar para esta charla, tenerla juntos. No quieren dar ningún debate. Pensemos la historia argentina. Cuando no se dan los debates, es porque hay algo que uno o no sabe sostener, y también la gente nos lo tolera.
Yo le diría, la Argentina cambia cuando la gente, la prensa, no le acepte a la política decir así no se puede seguir y no decir cómo. Nosotros dijimos 3 cosas. ¿Cómo es el modelo que agrega valor para que los argentinos vuelvan a tener salarios medios para arriba y no el proyecto de salarios bajos? Dijimos también cómo se arregla el corto plazo con el programa de bajar los precios ya de los 11 productos de la canasta básica alimentaria. Pusimos 1.700.000 firmas detrás. Dijimos dónde estaba la plata en el mismo presupuesto que aprobamos. 23.000 millones de pesos que eran del 5% que iban a devolver de las tarjetas de débito que no está. Y el gobierno se negó a tratarlo. Entonces, lo que queremos decir es, oblíguennos a definirnos. Y también sabe qué decimos, con quién lo vamos a hacer. Por un lado tenemos en la política económica Sturzenegger. Ya sabemos cómo piensa, cree que la valorización, que la bicicleta financiera, que el año pasado le pagó a la especulación financiera 27% anual en dólares. El interés que en el mundo le dan en 21 años, la Argentina se lo dio a la especulación financiera en 1. Los 3 primeros meses de este año, la especulación financiera se llevó un 11% de interés en dólares. Es decir, lo de 6 años en 3 meses. Yo le pregunto, ¿es sustentable esto? A ver, el mundo no ve eso. Todo el ahorro que aparentemente hacíamos para las tarifas, aumentarlas, para parar los subsidios, se nos fue en pagar estos intereses descomunales. Entonces, esto no está en el debate. El debate de cómo Argentina vuelve a crecer no está. Entonces, ¿nosotros qué decimos? En un lado está la política, digamos, Sturzenegger, de la bicicleta financiera, que hasta ahora no salimos. No hubo plan económico. El único plan económico que hubo fue el plan de la deuda. Cómo nos endeudamos a 100 años, las letras. Por otro lado, lo tenemos figuras que conocemos. Kicillof, Guillermo Moreno, el de los ROE, el de bajar las exportaciones, el de meterse a regular todo. Falta Echegaray nomás. Falta Echegaray. Ahí está. Bueno, no está, pero hoy en estos que están. Sí, sí. Y en el otro lado tenemos a Roberto Labaña, que es el sentido común arriba de la mesa. Y que además integramos un equipo, Roberto era ministro de Economía, yo era ministro de la Producción, que nos tocó agarrar la explosión de la convertibilidad del 2001. Y pusimos un plan en marcha que liberó la energía productiva. Acá, acuerden, arrancó el campo, la industria, las pymes, las artes, todo. Y que en 1 año y 3 meses permitió que esa transición que recibimos, donde circulaban 18 monedas en la Argentina, estaba el club del trueque, de que habíamos decretado el peor default de la historia de la humanidad, en lo político 5 presidentes en 10 días, el que se vayan todos, los bancos cerrados, y en 1 año y 3 meses le entregamos a Kirchner un país habiendo resuelto la salida de la convertibilidad, creciendo al 7%, con 3% de inflación. El año 2002, el mismo año de la crisis, Argentina generó 16.500 millones de superávit comercial. Y le digo algo, todo eso sin una sola denuncia ni sospecha de corrupción. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es la diferencia con el ahora? Nosotros tomamos todas las medidas que hacían que la Argentina arrancara en forma inmediata. Arrancamos desde la producción, no desde la especulación financiera, que es lo que está pasando hoy. Ahora, si la Argentina no tuviera la cantidad de emprendedores del campo, de la industria, que hicieron posible eso, no hubiéramos salido. Seguro. Hoy esa gente está. Solamente en algunos sectores le estamos permitiendo que esa energía se libere. Hay que liberar todo. Por eso nosotros no creemos que primero hay que arreglar la macroeconomía para después crecer. Que primero hay que sanear la moneda y después creces. Nosotros estamos convencidos, lo hicimos y lo demostramos, que es creciendo que se arreglan los problemas macroeconómicos, que es creciendo que se sanea la moneda. Esta es nuestra diferencia. Sí, también hay que recordar que por ahí hablar de devaluación hoy es complicado, y en ese momento se pasó de 1 a 4 el dólar, y que después fue retrocediendo, recuerdo, a 2,90, y
justo con el momento de una cosecha y de un valor internacional de la soja que era extraordinario, de $600. Sí, pero es correcto. La soja fue a partir del 2003, no del 2002. No, del 2002. Pero miren, a ver si entendemos qué nos pasó. Cuando la macroeconomía de un país no funciona, es muy difícil que usted de la micro lo arregle. Año 2001. Yo estaba acá, acuérdémonos todo lo que nos pasó con el trigo. Yo era director del Banco de la Nación Argentina, ¿no? Conocía la deuda del campo de arriba para abajo, de abajo para arriba. El año 2001, el campo en la Argentina manejaba la tecnología más moderna del mundo, como ahora. No teníamos retenciones y tuvimos la segunda cosecha récord histórica. ¿Podía haber un estado ideal mejor? No. ¿Cuál era el resultado económico? 13 millones de hectáreas hipotecadas. Claro. Y 200.000 productores quebrados. ¿Por qué? ¿Por qué? Y va a haber el ejemplo ¿Era más la simple. época de la cédula hipotecaria? ¿Se acuerdan? Las mujeres, ¿cómo se llama? Las mujeres en lucha. Sí, sí. Todo eso desapareció todo. Desaparecieron las 18 monedas porque el país arrancó. Le cuento un ejemplo, la gente se va a acordar. Yo estoy acá. En el 2001 me compré una chata, una S10. Acá también en Puan. Para comprarme una chata yo tuve que poner en el 2001 290 toneladas de trigo. En el año 2002 nos la compramos con 105. ¿Qué quiere decir? Esto es lo que el campo necesita, la industria necesita, una macroeconomía ordenada. Y hoy, ¿qué nos está pasando? Arrancamos muy bien, nosotros apoyamos todas estas medidas. Día a día, como decíamos antes. Yo el año pasado, para salir empatado sembrando trigo, necesitaba 1.700 kilos por hectárea. Este año necesito 2.500 kilos por hectárea. Es decir, en la zona del OPLQ es casi improbable. Improbable, quiere decir que los que aumentaron los costos en pesos sobre el producto que tenemos, la carne subió, dijimos ahora movió un poco, 10%. ¿Cuánto nos aumentó? Un flete desde Puan a Buenos Aires llevando Hacienda. Sí, sí, tal cual. Tal cual. Rubén, un día charlando llegábamos a la conclusión que en política 2 más 2 nunca da 4. No. Y uno cuando sumaba votos Stolbizer-Massa podía aproximarse un número. ¿Qué pasó en el medio? Bueno, la primera pregunta sigue firme, digamos. sigue dando vigente. ¿O 3 o 5? Sigue vigente. Bueno, pero acá hay una cosa que uno tiene que entender. Primero los dirigentes, nosotros. Sí. Nosotros hicimos un acuerdo, que bien lo explicó de Mendiguren, que no nació ayer. Nosotros entendimos la necesidad política que tenía el país para dar respuesta a una nueva alternativa, como fue que Cambiemos, que nuestra responsabilidad implicaba hacer un acuerdo parlamentario para consensuar primero entre nosotros, aún y a pesar de algunas diferencias que tenemos inclusive hoy, y tomar una actitud madura para con el gobierno nacional y con el gobierno provincial. Eso lo hicimos, y lo hicimos yo creo con marcado éxito, y eso es una novedad, como dijo el Vasco, una novedad en la política. Y ahora pareciera que se nos criticara por eso. Su pregunta tiene ese sentido, y yo creo que ahí está el error. En la cuenta numérica de los resultados electorales no está nuestro sentido de la lucha, porque nosotros respetamos la soberanía popular. Ahora también le decimos, como decía recién de Mendiguren, que la sociedad reflexione lo que decíamos hace pocos minutos. No elegimos presidente, no elegimos gobernador, no elegimos intendente, elegimos un Estado parlamentario que ponga en sus bancas a los mejores hombres y mujeres que mejor lo representen y que tengan el sentido de una construcción política para mejor. Es decir, es perverso nuestra sociedad, o nuestra dirigencia política, o nuestra democracia, tiene una falencia que yo no he visto en ningún lugar del mundo civilizado. Lo que pasa, Rubén, también que es tan dinámico todo, que por ejemplo ya no llegó el 22 de octubre y estamos hablando del octubre del 2019 y de cómo se va a reorganizar el justicialismo, que es una pata, un actor importante en la política, y si juega Massa,
que puede ser el próximo líder del justicialismo, y uno sabe que si Massa a partir después de las elecciones del 2017 lidera el reagrupamiento y el reacomodamiento del peronismo, estoy convencido que Margarita Stolbizer al lado de Massa en esa no la va a acompañar. No, nosotros hemos aprendido una cosa. Si uno mira, yo le voy a decir de otro lado que tal vez ellos que tienen más extracción justicialista pueden verlo distinto. Ellos nacieron en una unidad básica y vos en el comité. Sí. No, yo soy desarrollista. Desarrollista. Bueno, pero entendamos una cosa. Si uno mira los últimos resultados electorales, entre el 65 y el 75% vota peronismo, en distintas versiones. ¿Qué está diciendo eso? O que todos los argentinos son peronistas, porque este es un modelo que es una sensación de un gran líder político de la Argentina, que fue Perón, y que después todos amalgaman en ese espacio de distintas versiones. Se abrazan a la fotito. Y esto no es malo, porque ahí está la diferencia. Nosotros hemos entendido que la visión de la construcción política para un futuro mejor no es de una extracción partidaria, es de entender cómo funciona un sistema razonable, que piensa en el mediano y largo plazo, que tiene un contenido social, que piensa en la movilidad ascendente de la sociedad, que eso fue el peronismo en su inicio. ¿Y quién puede estar en contra de eso? ¿Qué tiene malo de eso? Absolutamente nada. Entonces, nosotros Cristina, perdóname, bueno, agrego, ¿no? Bueno, pero eso lo hemos aprendido nosotros. Y en esa construcción estamos, y yo a veces, su pregunta tiene algún sentido, que nosotros hemos sido, por naturaleza del radicalismo, hemos sido adversarios del peronismo en su origen. Sí, sí. Ahora, ese modelo del bipartidismo ha cambiado. Los jóvenes de hoy tienen otro sentido. Los jóvenes de hoy no les interesa si es el partido justicialista o el radicalismo, o ese bipartidismo. Hay otro sistema, otro modelo de pensar, otra acción política que construir. Entonces, en esa dirección es donde nosotros estamos trabajando. Sí, pareciera que todo se encamina a un centro derecha y un centro izquierda, y que de ahí saldrán las próximas competencias electorales, ¿no? A mí me gustaría a los jóvenes, que queremos hablar especialmente a los jóvenes. Margarita Stolbizer y Sergio Massa, más allá de los votos, no, aparte estamos en los mismos votos que fueron las PASO anteriores, y después terminamos con 22 y teníamos 15 también, pero no importa. Dieron dos señales que nadie percibe. Primero, que somos capaces de construir con legítimos disensos. A pesar de eso, hicimos una agenda positiva. Segundo, jugar a largo plazo. ¿Ustedes creen que Margarita Stolbizer y Sergio Massa no saben hacer números? Cuando los dos juegan sin especulación alguna, al ser el primer candidato a senador y Margarita la segunda, ¿qué les están diciendo? No estamos especulando. No es que entonces Margarita hubiera sido mejor, andamos primera de senadora, Sergio que vaya primero en diputados, que a lo mejor podemos tener un carguito más. Han dado una señal muy fuerte. No estamos para el corto plazo, no estamos en la especulación política de uno u otro cargo. ¿Quién hace eso en la Argentina? Esto es novedoso. Entonces Margarita, con todo lo que significa, dijo, no me importa ir segundo, donde solamente podré entrar si gano. Claro. Todo a ganador, ¿eh? Sí, jugó todo a ganador. Porque lo que queremos es dar una señal distinta de la vieja política. Esto es la nueva política. No me parece lo mismo, sinceramente, cuando alguien que dice que está avanzando en la política prohíbe las PASO, tanto Cristina como el gobierno en la capital con Lustó. Es decir, manejo las reglas de democracia si me sirven. Si no, tengo otra para cambiarla. Entonces, yo insisto, creo que un país, y esperemos que Vanessa acá nos pueda ayudar mucho a poder transmitir esto en la zona, está dando todas esas diferencias. Primero, ¿cómo fuimos? Júguennos, ¿cómo fuimos como oposición? Esto está fresquito, ¿eh? Fíjense, ¿qué nos decía el kirchnerismo? Ustedes cogobiernan. Los querían hacer pagar ese costo. ¿Qué decía el gobierno cuando no le dábamos el 100% de lo que quería? Son ventajitas y desestabilizan. Fíjense que estaríamos haciendo las cosas bien, ¿no? Porque nos pegaban de los dos lados. Hacíamos lo que había que hacer.
Esto es más o menos cuando el periodista se lo critica si es de River o de Boca, el de Boca dice que es de River, el de River dice que es de Boca, quiere decir que más o menos está en el medio, ¿no? Yo le pregunto una cosa muy concreta. Porque esto lo hicimos de entrada, es oposición responsable. Cuando el presidente, cuando venía de un país atomizado, con muy malas antecedentes, viaja a Davos al principio de su gestión. Lo lleva Massa. Y Massa tenía un costo político en ir, ¿eh? Se estaba pegando a lo mejor a lo que era un nuevo gobierno de derecha. Sin embargo, apostó a ese costo. Viajó, lo acompañó, le mostró al mundo, hay un país distinto. Ahora, cuento una anécdota mía personal. Esa misma gente de Davos, usted recordará que el presidente Macri lo presentó como el líder de la oposición, una persona que lograba, textual, el equilibrio político en la Argentina. A los 8 meses todos los de Davos vinieron a la Argentina, hicieron el Davosito, ¿se acuerdan? Uh-huh. Y fíjese ahí, el presidente Macri no lo invita a Massa. ¿Qué decía el señor inversor que vino de afuera y dijo, ¿cómo? Este era el rey de la oposición y ahora no lo podemos ver? Dijo dos cosas, o nos mintieron antes o nos mintieron ahora. ¿Y sabe cómo terminó? Un inversor externo no es ingenuo, no viene y escucha solo lo que le dice el gobierno. Terminó un acto ahí en el CFK, donde estaban reunidos todo el Davos, y Massa ha pedido a todos los inversores reuniéndolos y recibiéndolos en el Hilton. Esto no se hace, esto no es coherencia. Entonces no puede ser. ¿Qué pasó en la provincia? Dicho por la misma gobernadora. ¿Cómo extraño a Sargini? Textual. Porque le puso equilibrio al Congreso, a la Cámara, sacaron las leyes con una seriedad absoluta. Escucho a Emilio Monzón, se lo digo yo, presidente de la Cámara de Diputados. Señores, gracias a la oposición responsable del Frente Renovador, pudimos resolver lo de los holdout. Pudimos resolver todas las leyes que eran cuestionables por todos lados. Entonces, esta es la realidad. Yo apelo por eso a la inteligencia y, por supuesto, pedimos el voto de los argentinos para lograr equilibrio parlamentario. No caigamos otra vez en las escribanías, no caigamos en aquellos que nos dijeron, si yo decía lo que iba a hacer, para que me voten, no me votaba nadie, ¿no? Aprendamos. Vanessa, te debes pellizcar, ¿no? Porque debe ser la primera vez que te entrevisto con alrededor de un legislador nacional y un provincial. No es poca cosa, ¿no? Y bueno, la verdad que sí, alguna vez se me tenía que dar. Bueno, me imagino que debe ser un espaldarazo, un apoyo y un aporte importante de que te estén acompañando en el distrito. La verdad que sí, que es muy importante. Y bueno, y aparte, hace tiempo que estábamos pidiendo la visita de Mendiguren, así que bueno, la gente muy contento de recibirlo. Hoy fuimos a visitar una de las pymes acá en Puan, Metalúrgica Shell. Así que bueno, la verdad muy contentos y bueno, estuvimos hablando de muchas cuestiones que preocupan y demás. Bueno, tuviste una performance interesante porque no solamente lograste vencer a Unidad Ciudadana en tu comunidad, terminando segundo, sino que estás a un porcentaje muy reducido de ser el segundo grupo político en el distrito. Me imagino que debe haber un poco también de satisfacción personal de que en esta corta carrera política te hayas logrado imponer tu nombre ante la ciudadanía, ¿no? La verdad que sí, en lo personal y en el grupo que me acompaña, porque fue muy difícil imponerse, trabajar de cero, porque como todos saben yo no venía de la política, hace 4 años que estamos trabajando, tuvimos que construir todo de cero y bueno, con el tema de estar tan cerca de Unidad Ciudadana, la verdad que sí fue un logro muy importante para todos nosotros. ¿A dónde vas a apuntar, teniendo en cuenta que se estima que el piso aparentemente para una banca rondaría entre 1.700 y 1.800 votos? Porque ahora, luego de las PASO, también empieza dentro de la oposición el voto útil, ¿no? A jugar. Sí, por supuesto. Mira, nosotros estamos trabajando, vamos por todo, esa es la realidad. Yo creo que uno no tiene que concentrarse en un sector, yo creo que uno tiene que captar las necesidades de la gente,
saber escuchar y poder tratar de resolver y transmitir todas esas necesidades que hay en el distrito. Como bueno, en esta visita las pymes están teniendo muchas dificultades acá en el distrito y creo que es muy importante tener la presencia de Mendiguren, por ejemplo, como para poder darles esa conexión, esa posibilidad de poder ir resolviendo distintas cosas que para la gente de acá es muy difícil, y por ahí para de Mendiguren, que está, digamos, como diputado nacional, tiene mucho más acceso para poder resolver muchas cuestiones, ¿no? Bueno, ¿qué diferencia de tono te encuentro a la última vez que hablamos públicamente, cuando estabas bastante molesta porque habían repartido tu boleta cortada? Y sí. Había aparecido la raíz del apellido, ¿no? Que tiene que bastante emparentado con de Mendiguren, ¿no? Había aparecido el vasco de adentro en ese momento, ¿no? Y sí, cuando me enojo soy brava. Bueno, la verdad que sí, fue una situación difícil, pero bueno, la hemos conversado, así que bueno, vamos a tratar de que no vuelva a pasar, porque creo que no sirve y creo que no está bueno para la democracia en realidad y para todos los que estamos trabajando. Seguro. Bueno, Rubén, mirando los números, ya en el tramo final de la nota, uno observa que con el recuento oficial que se conoció, Cambiemos tiene 6/7 posibilidades con los números de la PASO, digo, ¿no? Vos ocupás el tercer lugar en un país. ¿Cómo estás en números para reingresar nuevamente, reelegir, poder renovar tu banca en la Cámara de Diputados? Bueno, en primer lugar, nosotros somos optimistas por naturaleza, y nosotros que estamos acostumbrados a perder de esto sabemos mucho. Por lo tanto, ese no es nuestro desafío. Nuestro desafío es hacer comprender. Fuiste ganador como intendente. Bueno, pero eso fue. Nuestro desafío es hacer comprender a los medios de comunicación que nos den el espacio para generar el debate, a la sociedad de nuestra región, que entienda y comprenda que la oposición debe ser responsable, que estamos dispuestos a construir, inclusive dentro de la diversidad, que somos optimistas, que recién de Mendiguren expresaba cosas que por ahí la sociedad no percibe. Él decía, sabemos cómo se hace, cómo se resuelve la macroeconomía. Y ahí estamos enganchados todos. Cuando nosotros hablamos de desarrollo en nuestra región, ¿qué significa? ¿Que van a venir inversores externos y nos van a plantar plantas industriales a granel en nuestra zona? No, eso no va a ocurrir. Los protagonistas tenemos que ser nosotros, nuestra actividad genuina, que es el sector agropecuario, los emprendimientos industriales, como el que visitamos recién, como el que acabamos a visitar en Coronel Suárez, como tenemos en Pigüé, en Torquís, en toda nuestra región, está inundada de gente que sabe qué hacer y a veces no tiene el cómo. Y en vez de tener un Estado que sea socio para promocionarlo, impulsarlo, tiene un Estado que lo oprime. Entonces, este es el mecanismo virtuoso de cualquier país civilizado del mundo. Primero, el sentido común. Segundo, pensar en el mediano y largo plazo. Tercero, es aplicar esa política de sentido común en un proyecto, en un programa. Y este es nuestro desafío. Más allá de que yo sea legislador o no, mi intención y la de nuestro espacio y de un país es que nosotros logremos estas cosas. Y tampoco nosotros tenemos una actitud negativa. Es difícil desde la política tener que estar explicando todos los días lo que es inexplicable. Y yo voy a dar un ejemplo para ponerlo en el aire. Fíjense, el primer diputado de Cambiemos es un enemigo del campo. Se llama Nardelli. En el 2008, cuando nosotros en una aberración institucional como intendente cortábamos la ruta, Nardelli venía y nos puteaba. A nosotros y a los productores agropecuarios. En esta ruta, en la 33, en todos lados, en la bolsa setial de Bahía Blanca, él venía en representación del kirchnerismo, que era senador provincial y fue director del Banco Nación, nombrado por el kirchnerismo, y nos puteaba a nosotros, que luchábamos para que esas retenciones no sean de ese nivel.
Entonces, yo me pregunto, en una región como la nuestra, ¿puede ser que los productores agropecuarios se hayan olvidado de esto? Nosotros tenemos una cosa muy clara, nosotros somos legisladores de un espacio político, pero más que eso representamos al interior. Y vamos en esa lucha y lo defendemos. En el presupuesto ahora del 2007, esta región perdió una bonificación del impuesto inmobiliario 2017. de 2017. La perdió. ¿Saben por qué? Porque el diputado Nardelli, que es hoy candidato en primer término, no la apoyó, ni siquiera defendió los intereses de nuestra región. Más aún, Cambiemos viene y recicla las viejas actitudes del kirchnerismo. El quinto diputado de la lista de Cambiemos, que entra de acuerdo a los resultados del paso, es de Morón. Es miembro del gabinete de... ¿cómo se llama el intendente de...? Bueno, no importa, de Morón. Es miembro del gabinete de Morón. Y él va a representar los intereses de nuestra región. Desde la legitimidad jurídica es posible que lo sea, porque se toma la provincia como distrito único. Ahora, ¿el ciudadano de nuestra región puede permitir que esto ocurra? Tenemos un senador... Tagliaferro. Tenemos un senador del kirchnerismo que era de Santa Fe, Sí, sí. que es Piñoco. Y el Cambiemos ahora hace la gran Piñoco. Pone en quinto lugar un diputado que va a ser, de acuerdo a los resultados de la PASO, si se repite, que no es ni siquiera de nuestra región. Yo no tengo nada contra el señor, ni lo conozco. Pero cuando miro la lista, no conozco a ese señor. ¿Pero lo debes ver en la legislatura o no vas tampoco? ¿A quién? A Piñoco. No, Piñoco está en el Senado, sí, claro que lo veo. Ajá. Pero también votó en contra de la bonificación de... Más aún, le voy a decir. Nosotros tenemos una vieja lucha de más de 30 años, de la cual como intendente a mí me tocó. Y ustedes la conocen muy bien acá en Puan. La zona patagónica, de la ley bonaerense patagónica, que incluye a Patagones, nosotros impulsamos del Frente Renovador, junto con el GEN, ese beneficio para Villarino. Lo votamos por unanimidad en diputado. Pasó al Senado. Yo lo llamo por teléfono al senador López, lo cual me une una amistad personal de mucho tiempo. Y le digo, mirá, Horacio, esto no es lo que hemos luchado toda la vida. Vos tenés la responsabilidad de mejorarlo, e incluir a Puan, a cuarteles de Saavedra y a cuarteles de Torquín. López lo hizo. Y ahí tiene una diferencia. Nosotros no tenemos actitud mezquina. López hizo lo que había que hacer. Sin embargo, el Senado lo aprueba por unanimidad de todos los espacios. Vuelve a diputado. Cambiemos no lo vota. El diputado Nardelli es el miembro informante. Otra vez en contra de los intereses de nuestra región. Y usted sabe qué significa eso. Sí, sí, sí. Significa la bonificación del 100% de ingresos brutos, el 100% del impuesto inmobiliario urbano y rural, Sí, el sí. 100% de sello, Pero y sin embargo... En donde vivimos impactaría favorablemente. Bueno, Felipe Solá. si fuese ese un análisis lógico y razonable de que los legisladores deberían defender los intereses de su región, hoy no lo podría votar nadie en Nardelli. Lo que pasa, Rubén, que está el concepto, me parece muy equivocado de gran parte de la sociedad, que un legislador no defiende políticas de Estado. Y entonces se vota pensando en quién es el presidente y gobernador. Bueno, pero el ciudadano no puede caer en esa trampa. Porque lo que yo estoy diciendo son verdades objetivas, no es una apreciación subjetiva mía. Esto ocurrió en la legislatura, está en la versión taquigráfica de diputados, en el Senado. Ocurrió. Y hoy son quienes nos van a representar. Entonces, y yo entiendo que la sociedad o el ciudadano común no está informado de esto, pero ¿de quién es la responsabilidad? La nuestra es decirla, y la de los medios de comunicación es transmitirla, o reflexionar en conjunto sobre estas cuestiones, porque después esto es tarde. Yo dije dos ejemplos, que el diputado hoy candidato Nardelli no defiende al campo. Bueno, también necesitamos de la visita de ustedes. Sí, obviamente. ¿Eh? Sí, claro, obviamente. Gracias, Vanessa, por visitar nuestra ciudad y poder escuchar a todos, escuchar de todos sus ideas. Vientos de Cambio, excelente programa. Bueno, gracias. Compartimos los piropos ahí, Sandra, a través de las redes sociales. Bueno, la muchas última gracias. de Mendiguren.
¿Qué le pareció? Porque en esto de River Boca está tan polarizado todo que hasta hoy se cuestiona en una nota si lo que preguntó el periodista está bien y si lo que respondió el entrevistado está bien o quiso decir lo que quería. ¿Qué le pareció la nota? A mí me pareció impecable lo de Luis Novarecio. No debe ser fácil, pero quizá porque también me gusta su manera de preguntar. ¿Qué le pareció la entrevista con la expresidente? Les puedo asegurar que lo digo, es lo cierto. Estuvimos en hacer todo el día con productores ganaderos en la zona de Saldungaray, no lo pudimos escuchar y hoy estuvimos desde la mañana recorriendo Pringles, Coronel Suárez, pues eso no puedo opinar a fondo. Lo que sí, y pido a diferencia de Rubén, yo pido el voto. Le pido a la región el voto, pero no por nosotros, por el país. Que recuerde la región. Nosotros, después de la brutal crisis del 2002, donde yo le explico, yo era ministro de Producción, Labaña ministro de Economía, Aldo Piñanelli era presidente del Banco Central, y había un joven, Margarita Stolbizer, peleando como nunca por evitar la dolarización de la economía, que la banca nación y provincia se privatizaran en el país. Había un joven de 28 años que manejaba el principal presupuesto de la Argentina, que era Sergio Massa, el presupuesto del ANSES. Y ahí lo que se instauró fue un modelo sustentable, que recuerden los productores, no es que duró un poquito y se cayó. Nosotros pusimos en el año 2002 lo que llamamos el modelo productivo competitivo, que tenía 3 patas, 3, como un trípode. Tipo de cambio competitivo, baja inflación y superávit gemelos. Con esas 3 cosas, después es cierto, la soja acompaña, como usted bien dijo, a partir del 2004. El campo, la industria, generamos el periodo de crecimiento más largo y sostenido de la historia. Por eso que la década pasada no fue la década perdida ni ganada, fue la década partida. Hubo un periodo, 2002, yo diría 2009/10, que con esos 3 motores la economía creció. ¿Qué sucede hoy? Los 3, en vez de ese modelo productivo competitivo, estamos instaurando el modelo financiero importador, que tiene 3 patas. 1, lo que está pasando, ingreso irrestricto de capitales. Planchar el tipo de cambio, lo único que nos sube en la Argentina, y sube muy poco, ¿no? O por lo menos no acompaña la inflación, es el tipo de cambio. Y la otra, subir la tasa de interés. Cada vez que ese trípode se instaló en la Argentina, lo más notable fueron la tablita Martínez Dios y Cavallo, terminamos de 2 formas los sectores productivos, mal o peor. Primero, cayó la industria, pero atrás fuimos el campo, como hablamos en el 2001. Hoy Argentina está importando espárrago de Bélgica, estamos importando cerdo de Dinamarca, pollo de Brasil, espirales para mosquitos de Indonesia, fruta de Israel. Entonces, cuidado con perder la competitividad, cuidado con que sigan aumentando los costos internos a los sectores del campo, lo cual integramos, y todo lo que tuvimos del inicio lo vayamos perdiendo. Nuestro modelo, recuerden cómo nos fue el campo, por cuánto tiempo, la ganadería, hasta que después vino la etapa Cristina, Moreno, Kicillof y compañía. ¿Qué hay que hacer entonces? Recuperar lo bueno que tuvo ese proyecto, que son esos 3 motores. La solución no es el péndulo que vuelva a Cavallo y el 2001. Entonces lamentablemente decimos, repetimos, usted lo dijo, estamos buscando legisladores a nivel municipal, a nivel provincial y a nivel nacional. Démosle esta mano a la Argentina, no caigamos en el susto de Cristina y que por el susto a Cristina no hablamos de ninguna otra cosa, permitimos que se posterguen para después de las elecciones todas las definiciones. Apostemos a como nos fue el año pasado, en un parlamento equilibrado. No cometa de vuelta la Argentina el error de la suma del poder público y que el Congreso, los consejos deliberantes, nacionales y provinciales, se conviertan otra vez en la escribanía. Yo les agradezco enormemente y te agradezco, Vanessa, el haberte acercado con
y proponernos la visita de José Ignacio Mendiguren y de Rubén Grenada, más allá de que los conocí a ambos, con Rubén de otros de mayor cantidad de años también, pero bueno, el hecho de tener dos legisladores, uno provincial y otro nacional, en nuestra casa, no a través de la línea telefónica, sino en vivo y en directo, para nosotros es motivo de satisfacción y bueno, agradecerte nuevamente el gesto que has tenido. No, por favor, Mario, gracias a vos siempre por abrirnos la radio, para poder estar cerca de la gente, para escuchar todas sus necesidades y bueno, de esta manera estar del lado del pueblo, ¿no? Bien, Rubén, gracias por la visita y bueno, un gusto como siempre. No, gracias a vos, Mario, y nos alegramos mucho, que te va bien. Cada vez que venimos, esto está más lindo, sabemos que tenés otros medios, que dejaste el periódico escrito, pero eso es una verdad de la modernidad, no por tu decisión personal. Sí, pero me gusta. Sí. Me gustaba más el escrito que el digital, pero bueno, somos de la vieja guardia. Sí, pero bueno, nos alegra mucho. Gracias, Roberto. José Ignacio de Mendiguren, un placer tenerlo en nuestra casa. Muchísimas gracias, la verdad nos hemos sentido muy cómodos. Creo que nos has hecho preguntas que ojalá hoy toda la prensa argentina hiciera. Fuiste al fondo del problema. ¿Dónde están los problemas de competitividad de la Argentina? ¿Cómo se sale de eso? Así que te agradezco muchísimo este espacio, nos sentimos muy cómodos y la profundidad de las preguntas. Eso es lo que eso es lo que debería hacerse a toda la política en la Argentina antes de las elecciones. Gracias a los tres por la visita y bueno, gracias por las palabras, pero bueno, uno nota también de que por momentos en diferentes programas televisivos, como que el interior profundo del país no se lo mira, aún con periodistas habiendo nacido en el interior. Pasa todo por las causas judiciales, es cierto, tienen mayor prensa. El otro día discutíamos acá la gran cantidad de campos inundados que tenemos y que todos los programas están preocupados por mostrar lo que ocurría con Irma. Y yo lo compartía con la mesa de trabajo, le digo, ¿saben por qué pasa eso? Porque mide, porque nuestra sociedad consume eso. A los pocos días TN publicaba récord de audiencia, producto de que el rating de Irma fue más elevado y le preocupa más a una franja de la sociedad que consume todo ese tipo de noticias, le importa más quizá lo de afuera que lo nuestro. Y bueno, por ahí muchachos, es como nos va. No quiero ser reiterativo, te vuelvo a felicitar de un tema clave. ¿Cómo nos evaden de los problemas del país? ¿Para qué? Para demostrar que no hay soluciones para esos problemas. Así que te agradezco mucho, lo que acabas de decir es más gráfico que 10 millones de palabras, es hecho.